Comentario 2 Corintios. Bosquejo sugerido. Pablo explica su ministerio. Capítulos 1 al 5. Sufriendo pero no derrotado. Capítulo 1. Afligido pero no desesperado. 2. Espiritual no carnal. 3. Sincero, no fraudulento. 4. Serio, no descuidado. 5. Pablo exhorta a la iglesia. 6 al 9. El ministerio de Pablo examinado. Capítulo 6, versículo 1 al 13. Pablo estimula separarse del pecado. Capítulo 6, versículo 14 a capítulo 7, versículo 1. Pablo pide reconciliación en el Señor. Capítulo 7, versículo 2 al 16. Pablo pide cooperación en la ofrenda. Capítulo 8, 9. Pablo vindica su apostolado. 10 al 13. Pablo defiende su conducta. 10. Pablo explica sus motivos. Capítulo 11. Pablo observa sus méritos. 12. Pablo habla de su ministerio. Capítulo 13. Nótese en esta carta las muchas referencias a los sufrimientos de Pablo. Notas preliminares a 2 Corintios. Trasfondo. Repase la introducción a 1 Corintios para ver el trasfondo de la fundación de la iglesia en Corinto. Pablo escribió 1 Corintios desde Efeso, donde había ministrado 3 años. Envió esta carta a la iglesia. Mientras tanto, el alboroto de que se habla en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41, forzó a Pablo a salir de Efeso. Pablo había prometido a los corintios que les visitaría. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 7, pero las circunstancias fueron tales que se demoró en el camino. Había esperado encontrar a Tito en Troas. 2 Corintios capítulo 2, versículos 2 y 13, pero ese plan falló. Al leer 2 Corintios capítulo 1 y 2 se siente el peso y el dolor que Pablo sentía, sufriendo tanto física como emocionalmente, mientras estuvo en Troas. Pablo predicó un poco, luego se dirigió hacia Macedonia, finalmente encontró a Tito quizás en Filipos. 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 y 6. Le dio a Pablo las buenas noticias de que la mayoría de Corinto lo respaldaba y obedecería su palabra. Fue este gozo lo que le impulsó a escribir esta segunda carta a los Corintios. Propósito. Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta carta. 1. Elogiar a la iglesia por disciplinar al ofensor. 1 Corintios capítulo 5. Y animarlos a perdonarlo y a recibirlo. Capítulo 2, versículos 6 al 11. 2. Explicar por qué al parecer cambió sus planes y no los hizo como había prometido. 1 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 7. 2 Corintios capítulo 1, versículos 15 al 22. Responder a los de la iglesia que cuestionaban su autoridad apostólica. 2 Corintios capítulo 10 y 12. 4. Responder a los que le acusaban de motivos equivocados. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. 5. Animar a la iglesia a participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén.